Y de esta forma damos inicio a Por Poquito, el nuevo podcast de lucha libre profesional conducido por mi persona, Mr. Alexis Zuleta, y por quien más que la leyenda, el inigualable, el señor Hugo Sabinovich, y en donde más que todo vamos a tratar obviamente de hablar de lucha libre, pero llevar información de tras bastidores, no solamente de WWE, sino también de lucha libre mexicana, lucha libre latinoamericana, europea y por qué no japonesa también, de la mano de una persona que ha estado en todos estos lugares y que ha sido parte de procesos interesantes en el mundo de la lucha libre. Y lo que ustedes no saben es que Hugo y mi persona discutimos bastante, no siempre tenemos el mismo punto de vista. Él es un poquito más old school que yo soy un poquito más attitude que otra cosa. Pero vamos a estar enfocados en ustedes más que todo, en lo que quieren saber, en sus preguntas, en los temas que de repente quieren que toquemos. Así que muy pendientes a las redes de Lucha Libre Online. Y bueno, Hugo, bienvenido tú también a tu podcast, el Por Poquito. Wow, así que estamos entrando a un mundo, lo que yo llamo ya el conteo final para mi despedida de la lucha libre, febrero del 2025. Así que con esta serie de podcasts de Por Poquito marcamos también la primera vez que le entro de lleno al mundo del podcast. Me han hecho unas cuantas ofertas, pero no he querido aceptarlo por el hecho de que no me gusta que la gente me controle o me censure. Y entonces cuando tú estás en la mano de alguien así, pues económicamente vas a sacar una ganancia, pero después te vas a arrepentir. Yo me conozco como soy yo y no quiero por un dinero a estas alturas de mi vida estar censurado. Por eso fue también que mi libro Atangana Ring de Tentaciones, no me fui con editor grande que iba a poner mi libro en todos estos sitios famosos de tiendas y Barnes and Nobles y todo lo demás, porque a fin de cuentas yo iba a estar pagando miles de dólares de mi ganancia por la campaña en televisión, en publicidad, los hoteles, los viajes. Y lo otro que me molestó más fue que me querían censurar el libro. En otras palabras, antes de que sea publicado, ellos iban a darme el visto bueno de que esto no conviene. Y yo dije no, y ahí fue que con la rubia yo decidimos mejor irnos nosotros a través de Amazon. Así que soy bien estricto con lo mío y sé que estoy comenzando contigo y obviamente sé que vamos a tener algunas diferencias. Y eso es lo lindo de este podcast, que vamos a hacer algo que yo no he hecho con anterioridad, un podcast oficial como Por Poquito. Y comenzamos con este tema de lo que fue el famoso sillazo de WrestleMania 19, y al final de esto PJD va a anunciar cuál será el tema, y va a ser bien tabú. Si logramos hacer ese segundo podcast, muchas personas van a tener muchas preguntas y hay que anunciarlo en este momento, que estos podcasts, como lo estás escuchando acá, también están en Spotify, están en iTunes, están en muchas plataformas, pero principalmente van a estar en las redes de YouTube y Facebook de Lucha Libre Online. Exacto. Y comenzamos con un tema que la gente dice, oye, pero todavía estás hablando del sillazo, y es porque tú que has sido luchador, el 10 de Panamá, que fuiste mi estrella en producciones en tu país, en Panamá y fuera de Panamá también, ¿cuántas veces en la vida tú puedes estar envuelto en narrar una lucha de donde estaba lo mejor? Y después vamos a hablar un poquito de la cartelera. Fue marzo de 2003, fue en Washington, sobre 54,000 fanáticos, creo que tengo apuntado. 54,097 fanáticos exactamente en el Safeco Field de Seattle, Washington. Y al ratito vamos a hablar de alguna de las luchas, porque aparte del sillazo, wow, había unas luchas ahí brutal. No, hablando de eso, un poquito de la cartelera, The Undertaker luchó contra Big Show y A-Train, los Dudley Boys estuvieron ahí, Rey Mysterio contra Matt Hardy, la lucha inolvidable Shawn Michaels contra Chris Jericho, la última lucha de Stone Cold con La Roca. Mira, esa lucha hoy en día fácilmente podría ser el evento estelar de cualquier cartelera de WrestleMania, y en ese tiempo no lo era. Mira cómo era la cantidad y calidad de historias que habían ahí, que este evento, si lo vamos a analizar, casi desde la primera lucha tenía una historia. O sea, un Jericho y un Shawn Michaels, además que se robaron el show, puede ser la lucha estelar de cualquier evento.
Pero antes que se me olvide el pensamiento, narrarlo, y luego vamos a hablar de esto, narrar ese clásico, pero a la misma vez saber que estás involucrado con la creación de Vince McMahon, que llevó al Rock and Wrestling Connection en ese tiempo en TV, que era Hulk Hogan, la que era mi esposa Wendy Richter, manejada por Cyndi Lauper, y que de momento esa creación regresaba a la historia de la lucha, y que ahí vamos a hablar del suceso. No solamente lo narré, sino que estuvo envuelto en este incidente de la silla con el hombre más poderoso de la lucha libre, el creador de Hulkamania, el creador de Hulk Hogan, Vince McMahon, y la estrella más grande que yo creo que ha tenido la parte del entretenimiento, Hulk Hogan. Hulk Hogan gana esta lucha cubriendo a Vince McMahon después de el Atomic Leg Drop, la llave insignia de lo que es Hulk Hogan, pero en medio de la lucha. Recuerda que hubo sangre porque era un street fight. Eso es lo que lo hacía más increíble todavía, que los dos como que habían metido la parte de la vida real donde ambos eran amigos, además de jefe y creación, y que el gobierno federal trató en 2 ocasiones de meter preso a Vince, fue testigo en contra de Vince, y había un odio real. O sea que todo esto y otra cosa que nunca se han hablado es que había hasta cierto temor que una vez sonara la campana, Hogan, que ya era Hogan y que no tenía, como quien dice, que perder mucho, de que pasara lo que te recuerdas, lo de Inoki contra Muhammad Ali, la pelea de 2 ídolos de 2 diferentes disciplinas, que sí, los dos no confiaron uno al otro, y de hecho fue un desastre porque se mantuvo Inoki casi en la lona y Muhammad Ali le tenía miedo al ataque. Entonces había rumores de que Hogan podía desquitarse, como se dice en la vida real, ir fuera del libreto y desquitarse completamente de Vince. Había cierto temor de que Hogan aprovechara ese momento para darle una golpiza real a Vince McMahon. Vince nunca desmintió esto. Vince lo que dijo es, como hombre de negocio, yo no subí pensando en eso, porque hubiera sido la burrada más grande que iba a hacer Hogan por la parte de los millones que venían de otros negocios también. Pero sí pasó por la mente del propio Vince McMahon de que una vez está el personaje de Mr. McMahon arriba del ring y Hulk Hogan en Street Fight, de ahí hasta que viniera alguien a salvarlo o algo, estás hablando de un hombre de 315 libras, capacitado para destruir a cualquiera. Así que si hubiera querido hacerle daño mientras alguien lo rescataba, Vince, hubiera sido un poquito tarde. Esa es la otra parte de la historia que casi nadie se atreve a hablar por lo íntimo de los detalles, pero lo que sí se comentó a nivel bien interno de que había una preocupación de que Hogan fuera a tratar de quitarse de verdad. El 2003, para este tiempo, ¿había tanta mala sangre entre ellos que tú crees que pudo haber sido de repente posible en algún escenario que Hulk Hogan literalmente le golpeara a Vince McMahon? Yo creo que habían hecho las paces. Tú no llegas a hacer los billones de dólares que él ha hecho si no fuera un hombre de negocio primero. Y tú sabes que a través de la vida, aún un Eric Bishop que le mentaba a la madre y le decía los resultados de que Raw es grabado, y le decía que lo invitaba a una pelea real para patear el trasero, y tú sabes que un día lo hizo entrar como gerente de Raw. Así que yo siempre lo he visto como un hombre de negocios, lo demostró también con Bret Hart, y lo que él me dijo a mí me dio a entender, wow, esto iba a ser un ángulo grande que la gente no lo iba a esperar, porque tampoco la gente pensaba que este hombre, Vince, le iba a pagar tanto dinero al hombre que fue el testigo en contra de él en el gobierno federal, que habían sido enemigos, que jamás iba a buscar un WrestleMania para ponerlo arriba o para hacerlo lucir como un héroe al hombre que por poco le arruina la empresa. Entonces la gente pensaba que de alguna forma o intervención de alguien iba a perder Hulk Hogan y que el señor McMahon iba a ponerle el pie encima en la cara o algo en la historia, y todos sabemos que obviamente Mr. McMahon hizo lo correcto y ganó el bien sobre el mal en esa lucha. Pero todo esto, había preguntas y el ambiente no era lo más amigable. Alexis, yo quiero que tú sepas que yo no noté esa tarde un gesto de amistad entre Hulk Hogan y Vince, aún en la reunión secreta donde en unos momentitos vamos a discutir sobre la silla. Wow, cuando tú estás discutiendo de un ángulo secreto y tú no ves una intimidad entre los dos luchadores, porque en este caso tenemos que olvidarnos de que Vince era el dueño, sino que en ese momento ya yo estaba hablando con el hombre que por el secreto de Estado solamente Shane
él, Hogan, el árbitro y mi compañero Carlos sabía lo que iba a pasar y a ellos se les dijo el mismo día. Yo estaba cargando con este secreto ya por más de 12 días y tenía un miedo tremendo. El miedo, Alexis, no era del sillazo, el miedo era que era algo tan y tan secreto que lo que yo tenía miedo era que por alguna razón se le soltara a Shane o que de alguna forma esto saliera y fuera a perjudicar algo que una vez que Vince me dijo lo que él quería hacer, yo dije, wow, esto jamás lo espera la gente, y más cuando me contó la historia de la sangre que iba a correr en ese evento y el riesgo que él iba a tomar, porque Vince tomó un montón de riesgos, además de la sangre y todo. Si tú ves la lucha, aguantó unos cuantos golpetazos duros, porque eso es otra cosa que la gente ignora de Vince, y es que porque él es el jefe, él quiere que tú le des inclusive hasta más duro, y si tú no le das duro, tú vas a tener un problema con él, porque así de perfeccionista y así de apasionado es esto. Así que habían ciertas cosas que yo ya contaba las horas de llegar al evento, y ese día se esperó hasta lo último para contarle al árbitro. Solamente hasta ese momento lo sabía Shane, su papá, lo sabía Hogan, y luego el árbitro ya como creo que 2 horas antes, ahí también se lo notifica a Carlos sobre esto. Wow, y era una presión tremenda. Y la otra parte de la historia que lo he hablado un poquito por encima es que en ese tiempo se usaban todavía las sillas que eran más pesadas, no como las que son de ahora. Y Hogan me dice, te voy a dar, protégete con las manos. Y yo le dije a él, I am old school. Y él me dice, I'm Hulk Hogan. En otras palabras, tápate porque te voy a dar. Y tú que me conoces sabes que si tú puedes ver cualquiera de mis luchas, yo soy old school, no critico a los que lo hacen, porque entre ellos están grandes. El propio Austin, el propio Undertaker, La Roca, muchos es la costumbre, Shawn Michaels, de cubrirte, porque las contusiones afectan la vida de cualquier atleta y más de un luchador. Pero entonces él me dijo eso, yo me fui a escuela vieja, y entonces de ahí a que llegue el momento, recuerda que yo tengo que seguir narrando lucha. Ahora, ¿cómo tú narras estos clásicos de lo que hemos hablado? Antes de que llegara a esta historia donde yo iba a recibir un silletazo de un hombre que me dijo que me protegiera, que todavía no estaba lastimado como ya en estos años de las operaciones que ha tenido en la columna vertebral y lo demás, que los pitones de brazo todavía estaban fuertes, y cuando llegó el momento, yo jamás tuve miedo del sillazo. Lo que tenía miedo era que se descubriera esto antes porque estamos hablando que en ese tiempo era el 2003, los asuntos que pasan ahora en las redes y todo, en ese tiempo eran los dirt sheets. No era como ahora, que en un minuto ya el luchador puede estar en YouTube o en Facebook diciendo que está molesto con esto o lo otro. Entonces era mucho más serio todo. Y cuando se va acercando el momento, ya comienza a sudar como mis manos. Y cuando yo veo la pasión y la entrega de Hogan y Vince, wow, no es que esto fue una obra maestra en el tema de lucha, pero en pelea callejera y entendiendo que mezclábamos la historia real con la vida de la lucha libre. Wow, esos dos tipos se dieron hasta por debajo de la lengua. Y cuando llega el momento de la silla, me lo dice Stone Cold, cuando pasa todo esto, Stone Cold me cuenta después que él está con Booker T, y de momento ven y dice Austin, me dice a mí que dice, Hugo's in the way, Booker, Hugo's in the way, porque el luchador quiere que todo salga bien, y de momento hay un anunciador metido en el camino. Y cuando se agacha Vince, que Hogan me da ese silletazo, el primer shock fue que no vieron las manos tapando el golpe, y lo segundo es que vieron que la silla me entró completo. Entonces había como un shock completo. Dicen que todos los luchadores que estaban viendo la pantalla atrás se quedaron en shock. Austin me lo cuenta después, que él nunca vio venir esa historia del sillazo. Y después cuando me sacaron sangrando y la voz de Carlos diciéndolo de que le ha pasado a mi amigo, ellos no entendían lo demás, pero sí entendieron lo de que Carlos está hablando algo de mi amigo. Y Carlos me revela que aunque él una hora antes se enteró de esto, el nerviosismo que él sentía era como si a él le fueran a dar el sillazo, porque cuando tú estás cerquita de la mesa y en ese tiempo tú estás cerca de Hulk Hogan, el tipo está brutal, el tipo está impresionante, y de momento Carlitos piensa, este animal le va a dar un sillazo a mi brother. Y cuando él ve el sillazo, él escucha el sillazo, y cuando me ve en el piso, que obviamente ya he hecho lo que tengo que hacer y estoy sangrando, me dice, te vi los ojos blancos. Y es que mira, uno trabaja como por instinto, sabía lo que tenía que hacer, pero Hogan me noqueó, sin decirlo aquí todo lo que hacemos. Mi instinto estaba en que tenía que terminar la parte de ese trabajo, y luego me fui como en blanco hasta que llegué ya al camerino, porque me dio un silletazo. Wow, yo creo que se me olvidó el nombre de doña Mélida, la rubia, de la Sushi, de todo el mundo. El tipo me dio durísimo. Cuando llegas al camerino, Hugo, ¿cuál es la reacción de las personas que te reciben, los paramédicos, las
superestrellas. Me imagino que Stone Cold también estaba muy preocupado y todas estas superestrellas de la WWE. ¿Cómo hiciste? ¿Te paraste y dijiste, bueno, buen trabajo? ¿O simplemente en verdad necesitaste atención médica? ¿Qué fue lo que pasó? Me sentaron en el camerino, las rodillas me temblaban un poco. En ese tiempo era 2003, no es como ahora. Si eso hubiera pasado ahora, yo no creo que Vince me hubiera dejado aguantar el sillazo old school style, pero en ese tiempo era 2003. De momento como que chequeo lo que está pasando. Está todo bien, después entra Vince, me felicita. Shane, el árbitro, entró Hulk y me dice, "You're right, brother", entonces como él habla, y le dije sí. Entonces para mí fue como uno de los mejores momentos de mi vida. Lo comparo como cuando a mis 15 años hice pareja con mi ídolo, con Santo el Enmascarado de Plata en Puerto Rico, que las rodillas me temblaban porque el niño de 5 años que se enamoró de la lucha viendo las películas y viendo al Santo luchar en Ecuador a través de la tele, me sentí como ese niño de nuevo. Por eso es que digo que el niño nunca ha muerto en Hugo, porque sigo enamorado de la lucha. Pero yo sentí en mi corazón que esto era más grande que el 2003, porque primero habían hecho las paces Hulk Hogan y su ex amigo y jefe Vince McMahon. El trabajo había quedado fabuloso, se había hecho lo correcto, Hogan había ganado, y para mí, to do the right thing es lo más importante. Yo siempre creo que los egos hay que dejarlos fuera, y fue lo que siempre te demostré a ti y a los muchachos cuando estuve a cargo de la lucha en Panamá, que hay que tener respeto para esto, y lo otro es cuidarse. Y yo sentí que en ese momento el sillazo, no sabía a profundidad todo lo que iba a hacer esto, ni que un día lo iba a utilizar como pastor, y he hecho que mucha gente se enamore de Cristo a través del silletazo de Hulk Hogan. Animo a las personas que están escuchando este podcast que vayan y lo busquen si no lo has visto. Búsquenlo, está en YouTube, todo el mundo lo puede ver, el silletazo que recibe este señor Hugo Sabinovich de la mano de, podría ser la superestrella más grande de todos los tiempos de la lucha libre, y no solamente en fama, en tamaño también. El tipo es un gigante que no sé cómo no desfiguró totalmente a Hugo Sabinovich con este sillazo. Oye, viendo un poco, estoy acá viendo el Wikipedia de lo que fue WrestleMania, WrestleMania, con el evento estelar que bien lo decías, Brock Lesnar contra Kurt Angle, también Stone Cold con La Roca, Hulk Hogan contra Vince McMahon, Triple H contra Booker T. Esta lucha que ha recibido mucha crítica también online, mucha crítica porque Triple H, por alguna razón, yo no, la verdad que no lo conozco, nunca he hablado con él y no sé cómo es, tiene una fama de hundir al talento, y acusan mucho a Triple H que en esta lucha con Booker T no perdió. He didn't put Booker over, y terminó fundiendo la fama de Booker T. Si no me equivoco, Alexis, estaba envuelto estaba envuelto el Nature Boy en ese, sí. Corrígeme si me equivoco. Y en ese tiempo, Triple H era Triple H. O sea que a veces lo que pasa, y yo he tenido también crítica hacia él, con Jinder Mahal, cuando no perdió ante él en la India y al día siguiente perdió con Roman Reigns en el Medio Oriente. Yo todavía no olvido eso, porque dije, espérate, estamos hablando de casi 1 billón de esa cultura de la gente de la India, un potencial para crear una nueva leyenda de la lucha allá, y él le ganó. Pero también me gusta ir a la balanza de las cosas, y si tú analizas en ese tiempo, 2003 era donde estaba en todo su apogeo Triple H, y lo otro era que la historia involucró también a una leyenda como Ric Flair, que era como proteger a la misma vez a Booker T. Cuando le ganó en la India Triple H a Jinder Mahal, no fue con ninguna protección, fue un descaro que yo todavía no lo entiendo, no lo perdono. Pero ahí yo le doy la tarjeta de pase, porque a veces el problema que tenemos, yo sé que tú lo tienes y lo puedo tener yo y mucha gente que nos está escuchando, es que a veces nos olvidamos de quién era Triple H, la estrella que era, el asesino cerebral, porque se involucró de momento con la princesa de la WWE, con la hija del dueño, y a veces como que esa parte de Stephanie le quita lo que Triple H ha conseguido a base de sudor. Exacto. ¿No? Y yo hice un video hace poco, donde este romance costó un hit tremendo para Triple H, porque ya la gente, los luchadores no lo veían como one of the boys. Mire, estamos hablando del sillazo, y ahora te estoy entrando en otra parte de que lo tenemos que dejar para otro podcast, pero en ese tiempo era como un sellout que se había vendido, y fue el Undertaker el que le pidió un consejo, y para dejar ese tema, Undertaker le dijo, ¿qué es lo que tú tienes con ella? Cuando él le dijo, la amo,
pues le dijo, pues entonces ninguno de nosotros tenemos que meternos en tu vida. Y cuando tú tenías el respaldo de Undertaker, y me atrevo a decir que aún hoy, aunque él no está a tiempo completo, si tú tienes el respaldo del Undertaker, tienes el respaldo del Sheriff, si comparamos a WWE con un pueblo del oeste. No, pero digo, está bien y todo, está muy bonito lo que dices, pero unos años después regresa Sting en su regreso triunfal y en WrestleMania también le ganas. You don't put over the talent, sacrifica una historia más grande. Yo no tengo excusa para la parte que tú me dices ahora de Sting, pero me gustaría que o sea, no me siento bien porque estamos hoy día celebrando los 25 años de AAA y aunque no sé si va a salir todavía el día de hoy, no quiero que la gente diga, oye, PJD y el hijo de Yamile están brutales en el día, lo están enterrando. Pero sí vamos a hablar de esto en otro podcast, del romance con Stephanie, mira, la historia de Chyna, de Stephanie, lo de los talentos. Ahí hay un podcast que lo quiero tocar a profundidad, donde tú me expreses tus sentimientos y vamos a hablar de eso con profundidad, porque lo amerita. Pero no nos olvidemos que cuando lo estamos haciendo ahora aquí en Estados Unidos, de que comienza SmackDown dedicado hoy. De hecho, hoy mi página Lucha Libre Online está dedicada a Triple H y me dieron dos noticias que son dos noticias tremendas y no las voy a sacar porque estoy tratando solamente de hablar de Triple H hoy día. Así que, pero ese tema te lo prometo que vamos a hablar quizás en el tercer podcast. Bueno, y para cerrar el podcast, el primer podcast de Por Poquito, tenemos que anunciar que el próximo podcast va a ser algo muy controversial. Todavía estamos estudiando si vamos a hablar de esto porque es un tema que de repente a muchas personas sí le interesa, pero no tocan por mucho respeto, que es el tema de Chris Benoit y su esposa Nancy. Sí, y bueno, qué bueno que tú mencionas el nombre porque está fuera de mi vocabulario, pero para ese podcast vamos a tocar el tema de lo que nunca debió haber sucedido, pero también vamos a examinar de cerca las falsedades que se han dicho y cómo con documentales y otros quieren cambiar el curso de la historia y eso me molesta mucho, así que por eso es que he optado de que el segundo podcast entremos y tú vas a tener la libertad completa de decir lo que tú sientas, lo que tú quieras. Ya una vez que salga este podcast, que ya lleve por lo menos 1 o 2 horas ya en las redes, entonces me gustaría que presentaras a la gente la oportunidad, que escribieran, porque me gustaría tener también algunas preguntas de los fanáticos, porque yo creo que el tema es tan controversial y es de lo que yo nos toco, que si lo vamos a hacer, quiero tu sentir, pero también quiero que esté representada la opinión de los fanáticos, porque así creo que podemos poner el sello a este tipo de podcast, que no nos olvidamos que nos debemos a un público y que el público es muy importante en un podcast. Bueno, ya lo saben, @Hugo Sabinovich en todas las redes sociales, @Mr. Alexis Zuleta con Z en todas las redes sociales. Háganos las preguntas y con mucho gusto las estaremos debatiendo aquí en el Por Poquito Podcast, junto a The Best in Panama, Mr. Alexis Zuleta y el señor Hugo Sabinovich. Gracias, Hugo. Un Atangana por poquito. Que Dios bendiga a tu país, Panamá, a España y a todos Amén. Los países que nos estén sintonizando ahora. Jesús es bueno y mire, cuídese y vamos a vencer esta pandemia del coronavirus. La corona de vida de Jesús es más grande y más poderosa que cualquier bacteria, pero sea inteligente, sea sabio, cuídese, aliméntese bien y esto pasará. Un Atangana para todos. Nos fuimos. Boom.